un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Rex Reed, el troll original. La reseña o el comentario de películas nació casi al mismo tiempo que el cine. Un reportero presente en la primera función de los Lumière intentó describir en su artículo la sensación de ver en esa pantalla personas y trenes, moviéndose con sorprendente vivacidad. Ese es quizá el primer juicio crítico en la historia del séptimo arte. Y fue positivo. De ahí en adelante, dependiendo a quién se le pregunte, las cosas fueron cuesta abajo. Y alguien que colaboró durante décadas a que las cosas fueran cuesta abajo fue y sigue siendo Rex Reed, periodista y crítico estadounidense. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque Rex Reed puede considerarse el paciente cero, el enfermo original de una peste que terminó asolando al gremio casi por completo al pasar de los años. Rex Reed, bien puede decirse, fue el troll original. Someone said yay. However, just That's because the only person who saw Hello Dolly, I think. Reed, nacido en 1938, explotó su carrera en los años 60, cuando numerosos reporteros y escritores contribuyeron a algo que en su tiempo se describió como el nuevo periodismo. En el fondo, el nuevo periodismo era el uso de técnicas literarias para obtener resultados periodísticos. El uso del monólogo interior, la puntuación, la transcripción de diálogos y elementos de ese cariz. Y también, por supuesto, el nuevo periodismo tenía un irrefrenable amor por lo sensacional, lo exagerado e incluso la mitificación. De ese pozo donde otros sacaron agua para molinos harto más nobles, Rex Reed extrajo un barro del que vivió por décadas. I want to read each nominee off, and I want to get just a quick reaction, a sentence, even just a word. Dunkirk. Hated it. Get Out. Truly one of the worst movies I've ever seen, a complete fraud, that picture. Su fórmula era simple y le importó sin escrúpulos a la crítica de cine. Se trataba de hacer afirmaciones tajantes, ojalá sonoras, y casi siempre crueles respecto a sus objetos de estudio. Rex Reed, como Gore Vidal y Truman Capote, por nombrar a dos señores con los cuales se cruzó en fiestas y sets de televisión, entendió que una cosa era la alta literatura y otra cosa muy diferente era la lucha en el barro de la cultura popular. En vez de ser como Pauline Kael, que se volvió una crítica de cine temida en base a su saber enciclopédico y a la agudeza de su pluma, Reed prefirió volverse un crítico famoso a partir de la agresión, del juicio altisonante y de la generalización mal informada. What is that movie about? It involved me emotionally in no way at all. ¿Se equivocaba en el nombre de un actor al publicar una reseña? Daba lo mismo. Las quejas al respecto eran más publicidad para su columna. Llegaban cartas de reclamo de los estudios por atacar películas que no veía, más publicidad. Rex Reed se volvió en los 70 y 80 un nombre mucho más famoso que otros críticos, infinitamente más capacitados que él. Y lo consiguió apareciendo en todos los programas de televisión que estaban felices de invitarlo, ya que sus ataques y frases para el bronce nunca dejaban de llamar la atención. Reed entendió lo que hoy día entienden al dedillo distintas figuras de la Internet. El conflicto no solo vende, también sirve para construir identidad. Y, lo peor de todo, sirve para empobrecer la calidad del discurso. Si te burlas del gusto ajeno, no es necesario que presentes un argumento. Basta con que tengas suficiente ingenio verbal, que sepas inventar apodos, identificar al más débil o inventar defectos donde no los hay. Desde luego, muchos colegas e incluso algunos cineastas y directores han denunciado a Rex Reed durante los años, en base a pruebas contundentes de su mala leche y su profunda ignorancia. I won't miss Rex Reed at all. And I'll tell you why. I don't like him. Nada de eso ha tenido ningún resultado. Porque el problema es, y de eso algo sabemos en Chile,
No hay cosa más seductora, que hacerte fan de un matón. Ante esto, Reed se ha defendido con la clásica defensa del matón. El problema, dice, es que tengo una opinión. A muchos no les gustan las personas con opinión. El problema con la defensa de Reed, claro, es que una crítica de cine tendría que ser algo más que una opinión. Pero ya que estamos en esto, aquí van algunas de las opiniones más polémicas y extrañas de Rex Reed a lo largo del tiempo. And the winner is Marlee Matlin. Cuando Marlee Matlin, el 86, ganó un Oscar por Te amaré en silencio, batiendo un récord histórico, Reed dijo que el voto por ella había sido un voto por lástima, y que para una persona sorda, actuar un personaje sordo no era realmente actuar. And the Oscar goes to Marisa Tomei in My Cousin Vinny. Cuando Marisa Tomei ganó el Oscar por Mi primo Vinny, a Reed no se le ocurrió nada mejor que decir que el presentador Jack Palance se había equivocado de nombre al leer la tarjeta. Todo el mundo saltó a corregirlo, incluyendo Pricewaterhouse, la firma encargada de fiscalizar la ceremonia. Con los años, Reed ha dicho cosas racistas acerca de distintas películas de habla no inglesa, entre ellas Oldboy, la cinta coreana del 2005 que lo hizo preguntarse en su columna: ¿qué se puede esperar de una película venida de una nación criada con kimchi? El 2012 publicó una reseña de La cabaña del terror, que no solo contaba el final de la historia, sino que explicaba mal casi todo lo sucedido en la película. Al año siguiente, comentó la cinta de terror antológica VHS 2, a pesar de solo haber visto los primeros 20 minutos. Para ese entonces ya no le quedaban defensores ni muchos amigos, aunque mantenía inexplicablemente su posición de crítico de cine en el New York Observer. Cuando ya se esperaba que Reed estuviera por retirarse, o se hubiera hartado de hacer noticia por escribir estupideces, el año 2013 una nueva generación de espectadores se enteró de su existencia, debido al estreno de una comedia llamada Ladrona de Identidad. Sandy Bigelow, Patterson. El principal problema de Rex Reed no era con la comedia en sí, aunque en general no le gustó. El verdadero centro de su malestar fue la actriz Melissa McCarthy, a cuyo peso y figura se refirió en distintos términos. No voy a citar ninguno de esos términos acá, pero la reseña se puede buscar online y está completa. McCarthy's hit comes on the heels of veteran film critic Rex Reed's scathing review, not of the movie, but of McCarthy's weight. In the New York Observer, Reed delivers blow after blow, calling McCarthy tractor size. Los sitios de cine y los programas de farándula gringos se hicieron eco del malestar de algunos. Mientras los periodistas insistían en que la actriz saltara al ruedo y le contestara al crítico, el propio Rex Reed anunció con regocijo: la gente sigue conociendo mi nombre en una época donde nadie lee críticas. ¿Y saben qué? Tenía razón. Porque la única cosa que vende más que el conflicto es el insulto directo y brutal. Solo hay una cosa que vende más todavía que el conflicto y el insulto, y es algo que ha estado presente en las columnas de Reed desde sus inicios: la creación de bandos. Algunos pensarán, hay gente que dirá, o me sacan de quicio las personas que dicen. Son lugares comunes en los textos de Reed. En este punto es bueno preguntarse, ¿por qué alguien como este señor se dedicó a comentar cine? Tal vez porque en verdad, en el fondo de todo, lo que a Rex Reed le gustaba no era hablar de películas, sino que odiar a la gente. ¿Y entonces por qué estamos hablando de él aquí? Porque Reed vio el futuro. Hoy en día, la actitud que hemos descrito se ha masificado y monetizado con youtubers y podcasts. Pero en su origen viene de personas como Rex Reed. Y por eso hay que estar atento. ¿A esta persona que estoy escuchando o leyendo le gusta hablar de películas o le gusta odiar a la gente? No debería haber bandos en estas cuestiones. Pero ya que los hay, recordemos la frase atribuida a Leonard Cohen: a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quienes están del otro lado. There's some things that people don't know about the Academy Awards, which I think are very interesting. People are always asking, can Academy Awards be bought and things like that. Well, Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.
I really have the terrible, lurking, poisonous suspicion that John Wayne will win the Academy Award.